Hola amigos, soy Juan José Hidalgo, el constructor de esta criminología para la paz y del estudio de la anomia para la paz, que trate de entender por qué Latinoamérica o América es el continente más peligroso del mundo. Hoy vamos a hacer un audio muy corto y quería saber por qué los patrones de violencia política en Latinoamérica son similares. Es decir, el debate, la democracia, la libertad de expresión, siempre están en cuestionamiento en Latinoamérica. Y esa es una forma de violencia, una violencia que cubre las tres partes del programa de Galtung. Porque hay violencia directa cuando se insulta a la contraparte, hay violencia cultural, porque cuando las partes toman forma, acusar al opositor, aquel que no piensa igual que uno, que pertenece a otro partido, es viable, incluso en redes sociales o presencialmente. Es decir, si tú no perteneces a un partido político, alguien te dice eres bruto, eres necio, eres borrego, lo que sea, o burro. Y también si hay una violencia estructural porque la democracia o quienes deberían de estar vigilando la democracia lo permiten. Entonces me preguntaba por qué esta violencia híbrida, por así decirla, se ve en nuestra actividad política y cómo se afecta hacia abajo en la violencia ya de criminalidad organizada o la violencia directa. Bueno, hay algo que se llaman tres procesos que rigen la formación, no la educación, la formación del ser humano. Está la socialización, que empieza básicamente cuando nosotros estamos en la barriga de nuestras madres, después la familia, después el entorno donde nos desarrollamos, ¿no? Y eso ocurre desde que estamos en gestación hasta que nos morimos. El segundo es la educación, ¿no? Que es ya la educación formal, y la escuela, a la universidad, al colegio, y la formación continua que uno hace cuando es profesional. Y tenemos la etapa de la instrucción, que son aquellas normas que se nos dan, tanto en la escuela, sociedad, la familia, que hacen que nos aprendamos qué es lo que o cómo son los parámetros de comportamiento. Y yo decía, bueno, tanto en la fase de socialización, tanto en la fase de educación y tanto en la fase de instrucción, nosotros vemos mucha violencia institucionalizada, política, etc. Y yo me preguntaba, ¿por qué será? Y me he dado cuenta que es porque no hemos hecho las paces con la historia. Si nosotros pensamos y revisamos un poco los discursos revolucionarios de nuestras gestas libertarias contra los españoles, vemos que son muy parecidas a las gestas revolucionarias que siempre se nos enseña por parte de los partidos políticos. Todos hablan de revolución y yo diría que la revolución y el arquetipo héroe de esa revolución hace que nosotros escojamos caudillos que amasan un populismo importante y que en base a esa legitimidad, entre comillas, son violentos con aquellos que no pertenecen al grupo. Es decir, a nosotros en la escuela se nos enseña a odiar, por ejemplo, a los sacerdotes, ¿no? Porque que fueron malos con nuestros indígenas o con nuestros pueblos, pero asimismo, en esa misma escuela nos llevan a misa, ¿no, verdad? Y nos enseñan que este Dios y que el sacerdote hay que cuidarlo. Entonces vivimos en esta dicotomía, ¿no? De las traspases de socialización que hacen que nosotros nos comportemos y actuemos de forma violenta. Esto se llama anomia. Anomia porque el niño no sabe dónde pertenecer o cómo esta inteligencia afecta de modo importante en sus procesos emocionales, en sus procesos de racionalización y en sus procesos de confusión, porque esto genera una confusión. Y yo creo que deberíamos hacer las paces con la historia para ver y tratar de ver lo bueno que quedó, lo bueno que ocurrió, y dejar de estar hablando siempre de lo malo. Como digo yo soy ecuatoriano, las carreteras que tengo ahora no las tenía cuando yo era pequeño. La basura ya no se acumula cuando
como cuando yo era pequeño, y mi ciudad ha avanzado. Por ejemplo, hay agua en las llaves de agua, como cuando era pequeño. Pues si usted le pregunta a guayaquileño promedio, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está Guayaquil? Siempre le dirá que está mal, porque siempre se nos enseñó a odiar la historia. Y yo creo que ahí tiene que ver mucho la violencia política y la violencia directa de la que somos partes. Pensémoslo un poco. Quizás la paz no la encontramos, porque se nos ha enseñado más a odiar que a participar. Un abrazo fuerte, saludos.